Una niña que lucha contra una enfermedad grave, solo le quedan 3 días de vida, pero su madrastra sigue acosándola y maltratándola verbalmente sin piedad, hasta que su padre millonario regresa inesperadamente a casa de un viaje de negocio. Entra corriendo y cuéntame lo que estás viendo o haciendo ahora mismo en los comentarios. Gracias por tu apoyo y sumergirnos en la historia. El sonido de la lluvia golpeando el techo del coche se mezclaba con el viento azotando los árboles cerca de la verja. El SUV negro de Daniel Whitmore se detuvo justo fuera de la verja de hierro de su extensa finca. El conductor estaba a punto de salir para abrir la verja cuando el guardia de seguridad salió corriendo presas del pánico, con su impermeable pegado al cuerpo. «Señor Whitmore, señor, hay una mujer tirada en la entrada de la calzada. Parece que se ha desmayado». Daniel se inclinó hacia adelante y miró a través de la ventanilla. A la tenue luz de la farola, vio una figura desplomada cerca del suelo, con el pelo empapado y pegado a la cara, y un vestido fino pegado a su cuerpo. Dio una señal brusca. «Llévenla adentro ahora mismo». La mujer fue llevada al salón. Los olores de la lluvia, la tierra y el metal de la verja se fusionaron en un olor rancio y mohoso. Daniel se quedó observando sus zapatos de cuero manchados de agua. Inmediatamente llamó a su médico privado. Cuando el médico llegó, la mujer ya estaba tumbada en el sofá, cubierta con una manta provisional. El médico le tomó el pulso y luego informó en voz baja. «Está completamente agotada, de 6 o 7 meses de embarazo y necesita descansar y alimentarse adecuadamente». Daniel asintió con la cabeza, con la mirada fija en el pálido rostro de la desconocida. «Que se quede en el anexo de invitados, prepara una habitación cálida y tráele algo de comer». 1 hora más tarde, cuando la lluvia amainó, la mujer recuperó la conciencia. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos y confundidos. Intentó incorporarse colocando una mano protectora sobre su abdomen. Daniel estaba de pie junto a la puerta, con voz tranquila. «Ya está despierta. Se desmayó frente a mi puerta. Soy Daniel Whitmore». Le tomó unos segundos recomponerse. «Yo, lo siento, no me di cuenta de quién era la propiedad. Solo quería sentarme para resguardarme de la lluvia, pero me quedé sin fuerzas». «¿Cómo se llama?» «Grace. Grace Holloway». Su voz era ronca y débil. «Trabajaba como enfermera titulada, pero ya no tengo trabajo. Tengo trabajo ya». Daniel permaneció en silencio e hizo un gesto a la ama de llaves para que trajera agua. Se quedó allí de pie, alto, con su abrigo oscuro, observándola con la fría indiferencia de alguien acostumbrado a ser extremadamente cauteloso con los extraños. «¿De cuánto estás?» «Casi de 7 meses», respondió Grace, con las manos aún apoyadas en el vientre. «Perdí mi trabajo hace 3 meses. He intentado encontrar otro trabajo, pero nadie contrata a una enfermera con una sanción disciplinaria en su expediente». «¿Cuál fue el motivo de la sanción?» Esbozó una sonrisa forzada que no conseguía ocultar su cansancio. «Descubrí que mi marido me engañaba con una paciente. Después de eso, hubo una discrepancia en la ficha de medicación de esa persona y toda la culpa recayó sobre mí. La paciente estaba bien, pero a mí me suspendieron. Él manipuló el expediente para que no pudiera demostrar mi inocencia». Daniel se recostó contra el respaldo de la silla y no hizo más preguntas. Solo dijo: «Deberías descansar. Alguien te traerá comida. Hablaremos de nuevo cuando te sientas mejor». Grace asintió débilmente, con una voz apenas audible. «Gracias, señor. No podría pedir nada más». A la mañana siguiente, Daniel recibió un informe del médico y del ama de llaves. Grace estaba estable y su presión arterial se había normalizado. Aceptó dejarla quedarse unos días más mientras firmaba el papeleo. Sus ojos se posaron en un conjunto de documentos que el médico había incluido. En una esquina de los papeles había una pequeña línea de texto, anteriormente empleada en la unidad de hematología pediátrica del Hospital Westview. Daniel se quedó paralizado. Westview era el hospital donde su hija Emma estaba recibiendo atención médica en ese momento. Esa tarde fue a visitarla al anexo de invitados. Grace estaba sentada junto a la ventana con un vaso de leche en la mano. Daniel inició la conversación. «He mirado tu expediente. ¿Trabajabas en Westview?» Grace asintió. «Sí, trabajé en la unidad pediátrica cuidando a niños con leucemia durante muchos años. Solía supervisar a un equipo de enfermeras antes de mi suspensión. Seguía gestionando un caso difícil». «¿Tienes certificación especializada en atención pediátrica?» «Sí, tengo una copia en mi bolso si necesitas verla». Daniel hizo una pausa por un momento y luego habló.
Mi hija está recibiendo tratamiento por una afección similar. Tiene 7 años y se llama Emma. El hospital le asignó una enfermera privada, pero esa persona acaba de renunciar. Necesito un reemplazo inmediato. Si está dispuesta, puede ocupar el puesto temporalmente hasta que encuentre a otra persona. Grace lo miró claramente sorprendida. ¿Habla en serio? No bromeo cuando se trata de este asunto. Daniel miró por la ventana y dijo con voz mesurada: le pagaré un salario completo. Solo tiene que encargarse de la atención médica y cumplir estrictamente el protocolo de tratamiento. El médico le informará de los detalles. Puede empezar cuando estés lista. Grace inclinó la cabeza y juntó las manos. Gracias, señor. Haré todo lo que esté en mi mano. Entonces, considéralo un trato. Daniel asintió con la cabeza e indicó al ama de llaves que preparara los documentos necesarios y una habitación permanente para su estancia esa noche. Una vez finalizados todos los preparativos, Grace fue acompañada a la casa principal para ver la enfermería. La habitación era luminosa, estaba impecable y equipada con modernas camas médicas y acuarelas enmarcadas de niños. Miró a su alrededor y se detuvo en un pequeño marco de fotos que había en la mesita de noche, en el que aparecía una niña de pelo rizado sonriendo y sosteniendo una muñeca. «Es Emma», explicó el mayordomo. «Es reservada y solo confía en las caras conocidas. Debes ser amable con ella». Grace asintió suavemente. «Lo entiendo. He cuidado de muchos niños como ella. El jefe no confía fácilmente en nadie», añadió el mayordomo. «Pero si ha tomado una decisión, debe tener una buena razón». Grace no respondió. Abrió la ventana y miró hacia el jardín trasero. La lluvia había cesado y el aire estaba húmedo. Arriba, Daniel estaba de pie en su estudio, mirando a través del cristal de la ventana. Vio a la mujer, esbelta, todavía de pie junto al marco de la ventana. Una completa desconocida acababa de entrar en su vida y estaba a punto de entrar en la habitación de su hija, algo que no había permitido a nadie hacer tan fácilmente en los últimos 3 años. Al final del pasillo, el reloj se acercaba a la medianoche. Daniel puso la mano sobre el escritorio y miró la foto de Emma en la estantería. Habló en voz baja, casi para sí mismo. Quizás esta sea la primera vez que realmente necesito la ayuda de otra persona. A la mañana siguiente, Daniel llevó a Grace a la parte principal de la casa. La mansión estaba silenciosa y estéril, como un hotel de lujo deshabitado. Sus pasos resonaban débilmente en el suelo de baldosas, reverberando en un espacio tan limpio y ordenado que parecía frío. En la sala de estar, Verónica estaba sentada en un sofá con un vestido ajustado, bebiendo café y mirando rápidamente a Grace. ¿Es ella?, preguntó con voz suave pero aguda. Daniel asintió. Grace Holloway era jefa de enfermeras en Westview con experiencia en el tratamiento de pacientes pediátricos con cáncer. Ella se encargará de cuidar a Emma a partir de ahora. Verónica dejó la taza sobre la mesa y esbozó una leve sonrisa. Una elección bastante repentina. ¿No crees que deberías haberme consultado primero? Se trata de Emma, respondió Daniel con tono seco. Solo quería encontrar a alguien de confianza. Verónica desvió la mirada hacia Grace y la sonrisa desapareció al instante. Espero que entiendas claramente las reglas de esta casa. Yo estoy a cargo de todo el tratamiento de Emma. Solo tienes que seguir las instrucciones, sin cambios no autorizados en la medicación y sin hacer preguntas innecesarias. Grace se quedó quieta, con las manos colocadas delante del abdomen. Lo entiendo, señora. Solo quiero asegurarme de que la niña reciba los cuidados adecuados. Verónica sonrió con aire de suficiencia. Bien, no me gustan los recién llegados que creen que lo saben todo. Daniel se volvió hacia Grace. La habitación de Emma está en la 2ª planta. Puedes empezar esta tarde. Ahora tengo que ir a la oficina. Le lanzó una rápida mirada a Verónica. Llamaré más tarde para ver cómo va. Luego se marchó y cuando el sonido del coche de Daniel se desvaneció, Verónica se levantó y se acercó a Grace. No sé qué truco has utilizado para ganarte su confianza tan rápidamente, pero seré muy clara. No necesito que nadie altere el orden en esta casa. Emma está bien. Limítate a seguir las instrucciones del médico. Nada más. Grace asintió. Lo entiendo, señora. Verónica la escrutó durante unos segundos y luego se dio la vuelta. La habitación de Emma está al final del pasillo. Tienes 2 horas para prepararte. No quiero que la molestes demasiado. Está cansada. Después de que Verónica se marchara, Grace subió las escaleras con pasos ligeros. El pasillo del 2º piso estaba en silencio. Las puertas de las habitaciones cerradas. Llamó suavemente a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Cuando abrió la puerta,
vio a una niña pequeña sentada en un escritorio, con el pelo suelto y atado, coloreando en un libro de dibujos. «Emma», llamó Grace en voz baja. La niña levantó la vista. Sus ojos oscuros y redondos mostraban cautela. «¿Quién eres?» «Soy Grace. Tu padre dijo que estoy aquí para ayudarte a cuidarte». Emma la miró fijamente durante unos segundos y luego asintió levemente con la cabeza. «¿Eres enfermera como la última?» «Sí, solía trabajar en el hospital. Sé que no te gustan las inyecciones, ¿verdad?» Emma frunció los labios. «No me dan miedo las inyecciones, solo me da miedo la medicina. A veces, después de tomarla, me siento muy débil». Grace acercó una silla y abrió su cuaderno. «¿Tomas tu medicación todos los días?» «Sí, pero a veces mamá dice que no la necesito hoy. Dice que estoy mejor». Grace tomó rápidamente algunas notas. «Si tu mamá dice eso, entonces probablemente el médico lo autorizó». Emma bajó la vista hacia su dibujo y susurró. «Pero sigo sintiéndome cansada. Me salen moretones fácilmente en el brazo y también me mareo mucho». Grace levantó la vista prestando mucha atención. «¿Dónde tienes los moretones? ¿Me los puedes enseñar?» Emma se subió la manga y se veían unas marcas moradas tenues a lo largo de su muñeca. La última enfermera dijo que era por la medicina, pero ya no está. Grace observó las marcas sin decir nada más. Cerró el cuaderno y habló en voz baja. «Tomaré nota de esto para que lo revise el médico. Ahora ya no está». Grace observó las marcas sin decir nada más. Cerró su cuaderno y dijo en voz baja. «Tomaré nota de esto para que lo revise el médico. ¿Por qué descansas ahora?» Cuando Grace salió, Verónica estaba de pie en el pasillo. «Le dije que no molestara demasiado a la niña», dijo Grace con voz firme. «Solo le preguntaba por su reacción a la medicación, señora». «No es necesario. Le dije que el médico ha ajustado la dosis. Emma está progresando bien, pero la niña muestra signos de anemia y se le hacen moratones con facilidad. Puede que necesite volver a hacerse pruebas», la interrumpió Verónica. «No necesita diagnosticar nada. Tenemos un médico privado. Solo haga su trabajo». Grace asintió y se alejó. «Lo entiendo». Esa tarde, Grace comenzó oficialmente con sus tareas. Comprobó la temperatura, la presión arterial, la ingesta de líquidos y la medicación de Emma. Se dio cuenta de que el frasco de la medicina diaria había sido sustituido por una marca diferente, con una etiqueta nueva completamente sellada. Le hizo una foto y anotó el cambio en su registro de seguimiento. Durante la cena, Daniel llamó a casa. Verónica cogió el teléfono con voz melosa. «Todo está bien. ¿Ha conseguido comer? Sí, no te preocupes». Después de colgar, miró a Grace. «No necesita detalles, solo informaré cuando sea necesario». Grace siguió escribiendo en silencio. Después de la cena, acostó a Emma y programó una alarma para la hora de la medicación. Justo cuando estaba a punto de coger el frasco, Verónica entró con voz aguda. «No hace falta. El médico ha dicho que hoy se salte la dosis». Grace levantó la vista. Pero la niña está cansada hoy. Saltarse una dosis podría alterar el programa de tratamiento». Verónica se detuvo justo delante de ella. «Eres una empleada aquí. Si digo que se salte la dosis, significa que se salte la dosis». Grace apretó los puños. «Entonces tengo que documentar esta suspensión de la medicación en el registro para informar al médico. No hace falta informar a nadie. Yo me hago responsable. ¿Entiendes?» Grace no respondió. Simplemente escribió la frase: «Medicación suspendida por petición de Veronica Whitmore». Pasaron 2 días. Daniel estaba fuera por un viaje de negocios, dejando solo a Verónica, Grace y Emma en la casa. La niña hablaba poco, pasando la mayor parte del tiempo acostada en la cama leyendo o coloreando. Grace notó que la respiración de Emma era superficial y su piel más pálida. En la noche del tercer día, durante la cena, Emma intentó sostener una cuchara, pero le temblaba la mano. Logró esbozar una débil sonrisa. Estoy bien, solo un poco mareada». Tan pronto como terminó de hablar, se inclinó hacia adelante y la cuchara cayó al suelo. Grace la cogió rápidamente. «Emma», gritó. Verónica se levantó frunciendo el ceño. «No es nada, solo está un poco cansada por la falta de sueño. Tenemos que llamar al médico». Grace insistió. «No, he dicho que no». Grace miró a Verónica y luego a Emma, que ahora estaba inconsciente en sus brazos. «¿Estás segura de que solo es fatiga?» Verónica se dio la vuelta con voz gélida. «Solo tienes que seguir mis instrucciones. No te entrometas en asuntos que no te pertenecen», dijo Grace. Con cuidado, Grace acostó a Emma en el sofá, le tomó el pulso y luego levantó la vista. «Si su estado empeora, llamaré yo misma a los servicios de emergencia».
No puedo permitir que la vida de una niña corra peligro solo por una orden, dijo. Verónica se volvió con los ojos brillantes de ira. No tienes autoridad en esta casa, respondió Grace con voz baja pero firme. Necesito autoridad. Solo necesito hacer bien mi trabajo. La tensión se apoderó del ambiente. Verónica le lanzó una mirada tan afilada como una navaja y se marchó enfurecida. Grace se arrodilló junto a Emma, esperando a que la niña despertara, con la mano aún descansando sobre el débil pulso de la pequeña muñeca sobre la mesa del comedor. El vaso de agua que Verónica acababa de dejar allí todavía burbujeaba levemente. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, tan tenue como las tranquilas respiraciones de la casa, que llevaba en silencio varios días. Unas horas después de que Emma se desmayara, Grace seguía sentada junto a la cama, con la mano descansando ligeramente sobre la pequeña muñeca, contando cada latido del pulso. No se marchó hasta que la niña abrió los ojos. Emma parpadeó varias veces, con la voz ronca, como si saliera de una neblina. ¿Estás llorando? Grace negó ligeramente con la cabeza, evitando el contacto visual. No, solo estaba un poco preocupada. ¿Cómo te encuentras? Un poco mareada, pero estoy bien. Solo quiero dormir más. Grace le tomó la temperatura, anotó la lectura y dijo: a partir de ahora voy a reorganizar tu horario de medicación. Tomarás tus medicinas a la misma hora todos los días y harás descansos durante el día para que tu cuerpo no se canse demasiado. Pero mamá dice que solo las tomo cuando ella me lo recuerda. Ahora seré yo quien te lo recuerde. La voz de Grace era suave pero decisiva. Haremos esto durante unos días y si algo parece estar mal, se lo haré saber al médico. Emma asintió. Cerró los ojos y su respiración se fue estabilizando gradualmente. 3 días después, mejoró ligeramente. Empezó a hablar más, especialmente durante los descansos, cuando Verónica no estaba cerca. Grace se sentaba a menudo con ella en la mesa de estudio y la ayudaba a colorear. Una tarde, mientras Grace actualizaba su diario, Emma preguntó de repente: «Señorita Grace, ¿por qué mi medicina es naranja un día y blanca al siguiente? Tiene el mismo nombre, pero parece diferente». Grace levantó la vista y se detuvo un momento. ¿Te refieres a esas pequeñas pastillas redondas? Sí, mamá dijo que son del mismo tipo, solo que de diferentes fabricantes. Pero a veces, después de tomarlas, me da mucho sueño y otras veces estoy muy despierta, como si hubiera tomado café. Grace dejó el bolígrafo y abrió su cuaderno. Necesito saber exactamente qué medicamento estabas tomando. ¿Recuerdas qué frasco usaba tu mamá? Emma señaló el armario a la derecha de la cama, en el cajón de abajo, donde había una caja con una etiqueta verde. Mientras la niña dormía la siesta, Grace abrió el armario para mirar dentro del cajón. Había 6 frascos con el mismo nombre, pero con etiquetas diferentes. 2 de ellos tenían fechas de fabricación de hacía más de 2 años, con las fechas de caducidad escritas con líquido corrector y nuevas etiquetas pegadas encima. Cogió un frasco, lo examinó cuidadosamente y lo volvió a colocar en su sitio. Esa noche, Grace le comentó el tema a Verónica. En cuanto lo mencionó, Verónica soltó una risita. «Estás exagerando. Esas botellas son de reserva. Da igual si han caducado o no. Las guardé porque el médico dijo una vez que aún se podían usar durante unos meses, pero las etiquetas tienen escritos y fechas diferentes. Creo que deberíamos confirmarlo con el médico». Verónica dejó la taza de té sobre la mesa con mirada fría. «Te he dicho que yo estoy al mando. Si no te sientes cómoda, puedes irte cuando quieras». Grace se quedó en silencio y solo dijo una breve frase: «Anotaré esta información en el registro de seguimiento». Al día siguiente, Daniel regresó de su viaje de negocios y se encontró con Grace en su estudio. Verónica dijo que estabas preocupada por la medicación de Emma. Grace le entregó su cuaderno. «Simplemente me di cuenta de que había algunos frascos viejos con etiquetas reescritas y quería verificarlos. Emma tiene reacciones diferentes después de tomarlos. Creo que podría deberse a la dosis o a la calidad del medicamento». Daniel hojeó algunas páginas y leyó las notas escritas con pulcritud. Hora de administración, temperatura, reacción, color de la pastilla. Levantó la vista. «Aprecio tu preocupación por la niña, pero Verónica lleva 3 años cuidando de Emma. Trabaja directamente con el médico. Confío en que ella sabe más sobre esto». Grace asintió suavemente. «Sí, señor, solo supervisaré. No cambiaré nada». Daniel cerró el cuaderno y dijo con voz más suave: «Gracias, Grace. Sé que te preocupas». Después de salir de la habitación,
Grace se sentó y miró el cuaderno abierto. Cogió un bolígrafo y marcó en rojo los días en que Emma tenía moratones en la piel, dándose cuenta de que coincidían con las veces que Verónica había cambiado los frascos de medicamentos. Esa tarde, mientras revisaba los medicamentos, Grace oyó los tacones de Verónica en el pasillo y rápidamente cerró el cajón del armario. Verónica entró con voz autoritaria. ¿Qué estás haciendo? Estoy anotando el horario de la medicación de Emma. Bien, a partir de ahora me entregarás una copia de este registro todas las noches. Quiero asegurarme de que sigues las instrucciones médicas al pie de la letra. Grace asintió. Entendido, señor. Y una cosa más, continuó. Verónica, no confundas a la niña preguntándole sobre la medicación. Solo tiene que seguir mis instrucciones. Solo quiero asegurarme de que la dosis es la correcta. No tienes que asegurarte de nada. Verónica cerró el armario y lo cerró con llave. Yo guardaré la llave cuando sea necesario. Yo te proporcionaré la medicación. Grace miró la llave en la mano de Verónica y luego a Emma, que estaba tumbada leyendo un libro sin decir nada. Esa noche, cuando todos dormían, Grace encendió la lámpara de su escritorio y siguió escribiendo en su cuaderno. Comparó las reacciones de Emma día a día: nivel de fatiga, duración del sueño, extensión de los moretones. Las meticulosas notas se hicieron cada vez más gruesas. A la mañana siguiente, Emma se despertó temprano y vio a Grace sentada junto a la ventana con su cuaderno y su bolígrafo, y le preguntó: ¿por qué escribes tanto? Estoy anotando todo lo que me dices para que más tarde, si el médico pregunta, pueda dar las respuestas correctas. ¿Estás escribiendo todo, incluso la parte en la que me gusta dibujar princesas? Grace sonrió. Recuerdo esa parte. No hace falta que la escribas. Emma apoyó la barbilla en la mano. Eres diferente a los demás. Ellos no me hablaban. Grace simplemente respondió. Quizás no entendían lo que necesitabas. Emma levantó la vista y habló muy bajito. Por favor, no te vayas. Cuando estás aquí, tengo menos miedo. Grace puso la mano sobre el fino cabello de la niña, sin ofrecer ninguna respuesta verbal. Esa tarde, Verónica trajo una nueva bolsa de medicamentos que había enviado el médico. Grace miró las etiquetas y vio el nombre de una farmacia completamente diferente. ¿Qué médico ha enviado esto? Mi médico privado conoce a la persona que trata a Emma, pero si cambiamos de proveedor, necesito actualizar los registros. Verónica ladeó la cabeza y dijo con voz afilada: eres realmente molesta. Te dije que solo tienes que registrar las cosas. Yo me encargo de todo lo demás. Grace solo respondió: anotaré exactamente lo que has dicho. Cuando Verónica se marchó, Grace abrió la bolsa para inspeccionar el contenido. Algunas botellas carecían de sellos oficiales y solo tenían etiquetas impresas de forma borrosa. Sacó su teléfono y fotografió cada botella. Esa noche, Daniel llamó a casa. Grace le oyó hablar con Verónica en el salón. ¿Crees que la nueva enfermera lo está haciendo bien? Verónica respondió con dulzura. Está bien, pero es un poco exigente, siempre cuestionando la medicación. Me preocupa que esté estresando a la niña. Solo asegúrate de que no se sienta demasiado abrumada. Mientras Emma esté estable, eso es lo único que importa. Grace escuchó desde arriba, dejó su teléfono y fijó la vista en su cuaderno. Añadió una última línea. El padre no se da cuenta, la madrastra oculta cosas y la niña confía en todo el mundo. Al día siguiente, Verónica trajo un papel con el nombre del médico con una firma fotocopiada. Deja de preocuparte, tengo la orden de cambiar la medicación. Grace lo revisó. El papel carecía del sello del hospital. Se quedó en silencio y solo dijo: guardaré una copia de esto en el archivo de seguimiento. No es necesario que lo hagas, es protocolo médico. Verónica la miró fijamente durante un largo momento y luego se marchó. Esa noche, al presentar su informe, Grace se dio cuenta de que Verónica apenas lo había hojeado y lo había dejado sobre la mesa. Escribes demasiado. Solo necesito 2 líneas, la hora de la dosis y la reacción. Omite los demás detalles. Creo que los datos detallados ayudan al médico a hacer una evaluación más precisa. Piensas demasiado. Yo te diré lo que necesita el médico. Grace se quedó en silencio y recuperó su cuaderno mientras salía de la habitación. Oyó que Verónica la llamaba. No te olvides de entregar el registro todas las noches. Lo revisaré. La puerta se cerró detrás de ella. El pasillo era largo y oscuro. En sus manos tenía el cuaderno, que cada día era más grueso. Era lo único que documentaba todo lo que sucedía en esa casa. Esa mañana, cuando la luz del sol apenas lograba filtrarse por el marco de la ventana, Grace abrió el registro de control de salud de Emma. La niña aún dormía,
con el rostro pálido y los labios sin color. Grace le subió suavemente la manga a Emma para comprobar el lugar de la inyección, pero su corazón dio un vuelco bajo la fina piel. Aparecieron nuevos moretones morados a lo largo de su muñeca y codo. Dejó el bolígrafo, le tomó el pulso y luego llamó suavemente a Emma. ¿Te duele esto? La niña se sobresaltó y retiró el brazo con los ojos brillantes de miedo. No, no toques, señorita Grace. Grace mantuvo la voz suave. No te haré daño, solo quiero mirar. ¿Qué son estas marcas? ¿Te has golpeado con algo? Emma miró hacia la mesa de estudio con una voz tan débil como un susurro. Me castigaron por derramar agua en la cama. Mamá se enfadó mucho. Grace siguió la dirección de la mirada de la niña. Sobre la mesa, entre una pila de libros, había una regla larga de madera con el extremo ligeramente astillado. Se acercó, la cogió. La madera le resultó fría y dura al tacto. La volvió a dejar en su sitio, tratando de mantener la compostura. ¿Tu madre te castigó con esta regla? Emma permaneció en silencio y asintió levemente, pero dijo: Estoy bien, mamá. Tengo que portarme bien para mejorar. Grace respiró hondo, se sentó junto a Emma y le puso una mano sobre el estómago, donde el bebé estoy bien. Mamá dice que tengo que portarme bien para mejorar. Grace respiró hondo, se sentó junto a Emma y le puso una mano en el vientre, donde el bebé se movió ligeramente. Les habló en voz baja, como si les susurrara a las dos. Nadie tiene derecho a pegaros, ni vuestra madre, ni nadie. Pero tengo miedo de que mamá le diga a papá que te despida. No te preocupes, no dejaré que esto continúe. Emma levantó la vista y fijó sus claros ojos oscuros en ella. ¿Lo prometes? Grace asintió con la cabeza y apretó suavemente la mano de la niña. Lo prometo. Esa tarde, cuando Verónica se fue a reunirse con una amiga, Grace aprovechó la oportunidad para recuperar los archivos de medicamentos del armario cerrado con llave. Abrió la lista oficial de recetas enviada por el hospital y la comparó con los frascos que se utilizaban actualmente en la casa. Las letras de las etiquetas no coincidían. Diferentes ingredientes activos, diferentes dosis. Fotografió cada etiqueta y luego llamó a un viejo conocido de Westview, el Dr. Lucas, que había trabajado con ella antes de que todo se viniera abajo. Cuando Lucas respondió, su voz sonó ligeramente sorprendida. Grace, creía que habías dejado la profesión. Sigo ejerciendo de enfermera, pero ahora mismo cuido a una niña con leucemia, Emma Whitmore. Hubo silencio en el otro extremo durante un momento. Whitmore, recuerdo ese expediente. Se supone que la paciente sigue el protocolo original. ¿Hay algún problema? La medicación aquí es diferente a la de la lista del hospital. ¿Se le permite a alguien cambiar el protocolo sin la firma del médico jefe? Por supuesto que no. Solo el tutor legal tiene derecho a firmar en su nombre, pero debe ser aprobado por el médico. Entonces, si Verónica Whitmore lo firmó sola, sin la Lucas respondió inmediatamente. Eso es una clara violación del protocolo. ¿Tienes copias? Sí, te las enviaré para que las revises. Envíalas. Te ayudaré a verificarlas. Pero Grace, ten cuidado. Esa familia es complicada. Gracias, Lucas. Grace colgó, imprimió copias de los documentos, los metió en un sobre y lo escondió en el cajón de su cómoda. En los días siguientes, Grace comenzó a prestar mucha atención a cada movimiento de Verónica. Todas las noches llevaba la medicina a la habitación de Emma y se negaba a dejar que nadie la revisara. Grace instaló una pequeña grabadora oculta dentro de una caja de bastoncillos de algodón para capturar sus conversaciones. Una noche, cuando Emma se negó a tomar su medicina, la voz de Verónica bajó a un tono gélido. Si no la tomas, le diré a papá que despida a la señorita Grace. ¿Quieres que desaparezca? La voz de Emma se atascó. La tomaré. Por favor, no la eches. Grace escuchó la grabación y sintió cómo una frialdad se extendía por su cuerpo. Continuó reuniendo pruebas. Una antigua empleada de la familia, Martha, una criada que había sido despedida unos meses antes, la llamó inesperadamente. Señorita Grace, he oído que trabaja en la casa de los Whitmore. Sí, ¿cómo ha conseguido mi número? Todavía tengo la lista de contactos médicos de Emma. Le llamo porque tiene que tener cuidado. Me despidieron por decirle a Verónica que no le diera la medicina. Sí, cuando Emma estaba débil, el médico pidió que le aumentaran la dosis, pero ella dijo que no malgastara los medicamentos, que la niña estaba bien. Yo me opuse y al día siguiente me despidió. Dijo que me lo estaba inventando. ¿Tienes alguna prueba? Solo guardé algunos recibos antiguos de medicamentos.
Solía cambiar a marcas más baratas. Si los necesitas, te los puedo enviar. Grace agarró el teléfono con fuerza. Por favor, guárdalos por mí. Iré a recogerlos cuando pueda. Tienes que tener cuidado. Esa mujer no está bien. Esa noche, Grace se sentó en la silla con la mano apoyada en el vientre, sintiendo un ligero movimiento dentro de su cuerpo. Susurró: «Cariño, sé que puedes oírme, ¿verdad? Estamos en un lugar peligroso, pero hay una niña pequeña que necesita ser salvada». Afuera, el viento soplaba a través del jardín y las hojas susurraban suavemente contra el marco de la ventana, como un eco de confirmación. Esa mañana temprano, Daniel hizo la maleta para un viaje de negocios. Emma se sentó en la cabecera de su cama, sosteniendo una vieja muñeca, con los ojos fijos en su padre. «¿Cuánto tiempo vas a estar fuera, papá?», preguntó la niña con voz débil. «Solo 2 días, mi amor. Te llamaré todas las noches». Daniel se agachó y le besó la frente. «Prométeme que vas a hacer caso a tu madre y a la señorita Grace, ¿vale?» Emma asintió, pero con la mirada baja. «Me portaré bien, pero me gustaría que te quedaras en casa». Daniel sonrió suavemente y acarició la cabeza de su hija. «Yo también quisiera». Luego se volvió hacia Grace. «Por favor, cuídala por mí. Si ocurre algo inusual, llámame inmediatamente». Grace respondió: «Cuidaré bien de Emma. Por favor, no se preocupe, señor». Desde las escaleras, Verónica bajó con sus tacones altos, golpeando constantemente el suelo. «No te preocupes estresarte. Cuidaré de Emma y Grace aquí en casa». Daniel miró a su esposa durante unos segundos. No dijo nada más. Simplemente asintió y salió de la mansión. Tan pronto como se cerró la puerta, el ambiente en la casa cambió. Verónica se volvió con voz fría como el metal. «No tienes que actuar como si estuvieras muy ocupada, Grace. Tengo mi propia manera de ayudar a Emma a recuperarse más rápido». Grace mantuvo la voz tranquila. El médico le aconsejó específicamente a Emma que no realizara actividades físicas extenuantes. «Todavía está muy débil, precisamente porque débil necesita actividad para recuperar fuerzas. No necesito que me digas cómo cuidar a mi hija». Esa tarde, Grace oyó el ruido de muebles que se arrastraban en la sala de estar. Cuando bajó las escaleras, se quedó paralizada. Emma luchaba por sostener una fregona, con el sudor golpeándole la frente. Verónica estaba de pie cerca, con los brazos cruzados, mirando. «Lo estás haciendo muy bien, Emma. Poco a poco, cada día, y tu cuerpo se acostumbrará». Grace se acercó y le puso una mano en el hombro a Emma. «Ella no puede hacer esto, señora». El médico lo dejó claro. «¡Cállate!», espetó Verónica. «Estoy harta de oírte repetir esas instrucciones inútiles. Trabajas para mí, no para el médico». Grace se mordió el labio. «Si sigues haciendo trabajar a la niña, llamaré a Daniel». Verónica soltó una risa débil. «¿Crees que él te creerá a ti antes que a mí? No olvídate de quién tiene el poder de despedirte». Grace se tensó, se agachó, ayudó a Emma a sentarse en el sofá y le dio agua. «Descansa un poco. Discúlpame, tengo que salir». Antes de salir de la habitación, se volvió para mirar a Verónica con ojos llenos de advertencia. Por la tarde, cuando Grace trajo la medicación, la puerta de la habitación de Emma estaba cerrada con llave. Llamó suavemente. «Emma, ¿te has tomado la medicina?». Desde dentro, una vocecita temblorosa respondió: «Señorita Grace, mamá dice que no necesito tomarla hoy». Grace agarró el pomo de la puerta con fuerza. «¿Puedes abrirme la puerta?». No hubo respuesta. Oyó los pasos de Verónica al final del pasillo. «¿Qué haces aquí?». «Solo le traía a Emma su medicación. La dosis de hoy. Te dije que yo estoy a cargo. Baja a la cocina, no molestes a la niña». Grace se quedó quieta, mirando directamente a Verónica. «Si le pasa algo a Emma, serás responsable legalmente». Verónica esbozó una sonrisa despectiva. «Responsable legalmente. Deberías preocuparte primero por ti misma y por tu propio embarazo». La puerta se cerró de golpe. Esa frase seguía resonando en la mente de Grace. En la tarde del segundo día, Daniel decidió volver a casa temprano. Terminó su trabajo antes de lo previsto y avisó a nadie cuando su coche se detuvo ante la verja. Estaba anocheciendo y desde la distancia oyó un llanto débil que provenía del interior de la casa. Daniel empujó la puerta y una atmósfera sofocante lo envolvió. El sonido de los sollozos lo condujo al salón. La imagen lo dejó paralizado. Verónica estaba obligando a Emma a arrodillarse en el suelo, sosteniendo la regla de madera. La niña estaba encorvada, agarrándose el pecho y respirando con jadeos cortos y superficiales. «¡Para!», rugió Daniel. Verónica se dio la vuelta sorprendida. «Daniel, ¿has vuelto pronto? ¿Qué le estás haciendo a mi hija?».
No me malinterpretes. Se ha portado mal, ha tirado agua al suelo. Solo quería que aprendiera la lección. Daniel se apresuró a arrodillarse junto a su hija. Emma, ¿estás bien? La niña levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Papá, estoy muy cansada. Solo me quedan 3 días de vida. Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Daniel. ¿Quién te ha dicho eso? La enfermera del hospital. Mamá dijo que ya no necesitaba tomar la medicina. Daniel se puso en pie de un salto, con la voz temblorosa de furia. Verónica, dime qué significa esto. Verónica retrocedió. ¿Estás escuchando sus tonterías? Grace es la que la ha asustado. Le dijo a Emma que no sobreviviría para ganarse su simpatía. Solo intentaba enseñarle. Mientes, resuena desde la escalera mientras baja con unos archivos en la mano. Tengo pruebas, señor Whitmore. Daniel la mira con ojos llenos de desesperación. ¿Qué pruebas? Grace abre su teléfono y reproduce la grabación de audio. Simplemente deja de darle la medicación. Así ahorramos esfuerzo y dinero. De todas formas, la niña no va a durar mucho más. Verónica palideció. ¿Te atreviste a grabarme? Grace le entregó la carpeta. Este es el formulario de cambio de protocolo de medicación que firmó sin tu firma ni la del médico. También retiró dinero del fondo médico y lo transfirió a su cuenta privada. Daniel arrebató el expediente, escaneó cada página y luego miró a Verónica. ¿De verdad hiciste esto? No lo entiendo. Solo, ¿para qué necesitabas el dinero de mi hija? Solo lo estaba invirtiendo temporalmente. Daniel apretó el papel y su voz se ahogó. Le quitaste a mi hija la oportunidad de vivir. Emma susurró débilmente. Papá, me duele. Daniel cogió a la niña y se volvió hacia Grace. Prepara el coche, la llevaremos al hospital. Verónica se abalanzó hacia adelante. No llevarla, tiene que quedarse aquí. Daniel se giró con una mirada afilada como el cristal. Tú ya no tienes nada que decir aquí. Sacó su teléfono y llamó a la policía. Daniel, estás destruyendo a esta familia, gritó Verónica con la voz quebrada. No, esta familia la destruiste tú hace mucho tiempo. 1 hora más tarde, los coches de policía estaban aparcados fuera de la verja y las luces azules y rojas parpadeaban sobre las paredes blancas. Verónica fue esposada y se la llevaron, todavía gritando. Daniel se quedó en el vestíbulo con Emma en brazos y Grace de pie a su lado en silencio. Cuando los coches se alejaron, el silencio era tan denso que se oía claramente el sonido de la lluvia cayendo en el jardín. Daniel miró a Grace. Llama al médico. Necesito saber el estado real en el hospital. El doctor Lucas apareció después del examen, hizo una pausa y luego habló lentamente. Tienes que prepararte. A la niña solo le quedan unos días. Daniel se sentó y se cubrió la cara con las manos. Grace se acercó y le puso la mano en el hombro con delicadeza. ¿Hay algo que podamos hacer por ella? Lucas negó con la cabeza. Lo mejor ahora es que esté con sus seres queridos, sin dolor, sin miedo. Esa noche, Emma fue llevada de vuelta a la mansión. Daniel la llevó a la habitación y la acostó con delicadeza en la cama. La habitación estaba completamente equipada con monitores y tanques de oxígeno, y un ligero aroma a lavanda flotaba en el aire. Grace se quedó junto a la cama, con voz suave. Me quedaré aquí a partir de ahora. Necesita cuidados las 24 horas del día. Daniel asintió suavemente. Gracias. Se sentó junto a su hija y le cogió la manita. Estoy aquí, Emma. No volveré a marcharme. La niña sonrió débilmente. ¿Se queda la señorita Grace también? Grace se inclinó y cogió la mano de Emma. Estoy aquí y no voy a ir a ningún sitio. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara por los árboles, una flota de coches de policía se alineó en la entrada de la finca Whitmore. El sonido de botas, walkie-talkies y puertas al abrirse resonaba en el gran vestíbulo. Daniel estaba de pie cerca de la escalera, con el rostro cansado tras una noche sin dormir. Grace estaba a su lado, todavía con los archivos en su teléfono, con su uniforme médico blanco arrugado. Un agente de policía se acercó con voz tranquila pero firme. Señor Whitmore, vamos a proceder al registro de todos los registros financieros y los activos personales de la señora Verónica, según lo ordenado por el tribunal. También necesitamos su cooperación para que nos proporcione una declaración. Daniel asintió con la cabeza y dijo con voz grave: les proporcionaré todo lo que necesiten, pero asegúrense de descubrir la verdad sobre lo que le hizo a mi hija. El agente tomó notas y luego hizo una señal al equipo técnico para que trajera el equipo al estudio de Verónica. El sonido de los teclados y de los cajones al abrirse resonaba constantemente, mezclándose con el aire frío de la mansión y aumentando la tensión.
Grace se quedó en la puerta observando en silencio. Vio cómo sacaban montones de archivos de los armarios, cada uno de ellos un grueso sobresellado. Un agente colocó una pila de papeles sobre la mesa y leyó: retiradas del fondo para el tratamiento médico de Emma Whitmore, por un total de más de $300,000. La mayor parte se transfirió a carteras de inversión personales registradas a nombre de Verónica. Daniel apretó los puños y su rostro se endureció. Tomó el dinero de mi hija para inversiones. Sí, y según el sistema bancario, el primer retiro coincidió con el momento en que la niña comenzó a debilitarse. Grace respiró hondo y sintió un nudo en la garganta. Miró a Daniel, el hombre que alguna vez había tenido un aire de orgullo y control, y que ahora solo tenía el vacío de un padre traicionado. Esa tarde, el doctor Lucas llegó a la mansión para entregarlos. Se sentó con voz grave. Hay signos de falta prolongada de tratamiento farmacológico en la sangre de Emma. Hemos cotejado los registros y, tal y como informó la señorita Grace, coincide con el momento en que Verónica firmó la suspensión de la administración del medicamento. Daniel inclinó la cabeza con las manos juntas. Si ella no hubiera hecho eso, ¿la niña aún tendría alguna posibilidad? Lucas hizo una pausa de unos segundos antes de responder. No puedo confirmarlo, pero está claro que la suspensión de la medicación provocó que su sistema inmunológico colapsara mucho más rápido. Grace se sentó a su lado sin decir nada. En sus manos tenía el cuaderno de registros diarios de salud. Cada línea garabateada ahora servía como prueba viviente de la crueldad de la madrastra. Esa noche, en la oficina policial provisional instalada en la casa, Daniel firmó la denuncia oficial contra Verónica. Su pluma tembló ligeramente al terminar de firmar, como si toda su fuerza restante se hubiera agotado con el trazo de tinta. Nunca imaginé que la persona en la que confiaba pudiera caer tan bajo, dijo en voz baja, sin apartar la mirada de la página. Grace puso la mano sobre la mesa y dijo con voz suave: al menos lo detuviste a tiempo. Daniel soltó una risa hueca. Cuando a mi hija solo le quedan unos días de vida. El silencio solo se oía el sonido de los papeles al ser sellados como confidenciales. Esa noche, el equipo técnico volvió para confiscar el disco duro del ordenador de Verónica. Un joven oficial salió con un USB que contenía una copia de los datos. Encontramos correos electrónicos entre ella y un abogado llamado Collins. El contenido se refiere a la transferencia de todos los activos a nombre de Verónica después de la muerte de Emma. Los correos electrónicos tienen fecha de hace 3 semanas. Daniel no podía creer lo que oía. Después de la muerte de Emma, eso es correcto, señor. Parece que lo tenía todo preparado. Grace respiró hondo y miró a Daniel. Su mirada ya no era solo de ira, sino de absoluto dolor. Unos días más tarde, la investigación se amplió. Las autoridades descubrieron que la fundación benéfica, dirigida por Verónica, también mostraba signos de fraude. Se habían retirado cientos de miles de dólares para fines desconocidos. La noticia se difundió rápidamente y los principales periódicos publicaron titulares simultáneos. El millonario Daniel Whitmore, acusada de fraude financiero y daño intencionado a la salud de un menor. Esa noche Daniel se sentó en su estudio con una gruesa pila de archivos delante de él. Grace entró con el último informe médico en la mano. Deberías tomarte un descanso, Daniel. No puedo. La policía necesita más confirmación del hospital. Quiero que lo tengan todo antes de que ella vaya a juicio. Grace colocó los documentos sobre el escritorio. He presentado todas las grabaciones de audio, los archivos de respaldo y la declaración de Martha, la antigua criada que fue despedida. Ella está lista para testificar en el tribunal. Daniel levantó la vista y la miró fijamente durante un largo momento. No tenías que hacer todo esto, respondió Grace lentamente, con voz tranquila. Lo hice por Emma. Ella merece saber que alguien creyó en ella y la defendió. Él asintió levemente y su mirada se suavizó. Gracias, Grace. 3 días después, Verónica fue acusada oficialmente de 2 delitos: fraude financiero y daño intencional a la salud de un niño. La vista preliminar se fijó para 3 semanas más tarde. Mientras esperaban el juicio, Daniel le retiró toda la autoridad sobre la gestión de activos y la transfirió a su bufete de abogados representante. Durante esos días, Emma permaneció en su pequeña habitación, donde una tenue luz amarilla se colaba por la ventana. Su cuerpo estaba frágil, pero sus ojos siempre estaban abiertos, dirigidos hacia Daniel cada vez que él entraba. «Papá». La voz de Emma era tan débil que casi parecía un suspiro. Daniel se inclinó y le cogió la mano a su hijo.
Aquí, mi amor, no estés triste ya. No tengo miedo, esbozó una sonrisa. Estaré aquí todos los días hasta que te mejores. Emma sacudió la cabeza suavemente, con los ojos nublados. Estoy cansada, pero estoy feliz porque papá y la señorita Grace no me han abandonado. Grace estaba detrás de él, con lágrimas en los ojos, pero mantuvo la voz firme. Emma, lo estás haciendo de maravilla. Solo necesitamos un poco más de esperanza. Ajustó la vía intravenosa, miró las lecturas del monitor y luego se volvió hacia Daniel. Su estado es estable, pero no hay posibilidades de recuperación. El médico aconsejó que Emma se quedara en casa, donde se siente más tranquila. Daniel asintió suavemente. Que se quede aquí. No quiero que Emma esté en un hospital frío. Ese mismo día se envió un equipo médico móvil y se habilitó una habitación especial en la mansión, totalmente equipada con aparatos de respiración asistida y monitorización cardíaca. Grace se encargó de la coordinación médica, supervisando todas las actividades de tratamiento y la medicación. Daniel detuvo temporalmente todas sus actividades empresariales, se retiró de las reuniones y dedicó todo su tiempo a su hija. La primera noche, el estado de Emma estaba más estable de lo esperado. Grace se sentó a la mesa y anotó cada detalle en el informe: tiempo de descanso, pulso, respiración, reacción a la medicación. Daniel se acercó a ella y la observó trabajar en la penumbra. «Aún no has descansado». Grace levantó la vista y sonrió suavemente. «Solo quiero asegurarme de que todo se registre correctamente. El hospital necesitará un informe detallado mañana. Has hecho más de lo que te corresponde». «Gracias. No tienes que darme las gracias. Ella me ha dado una razón para seguir adelante». Daniel la miró con una mirada silenciosa que contenía gratitud, mezclada con algo más profundo que aún no había articulado. Cerca de la medianoche, cuando toda la casa estaba en silencio, Grace cerró su cuaderno, se levantó y se dirigió a la cama de Emma. La niña dormía profundamente, con una respiración débil pero constante. Grace le ajustó la manta con delicadeza y le susurró: «Duerme bien, querida. Todas las cosas malas han terminado». Luego se sentó, abrió su ordenador portátil y completó el informe para el hospital. Paciente: Emma Whitmore. Fase terminal. Ya no responde al tratamiento. Medicación. Estado temporalmente estable, pero sin posibilidades de recuperación. Pulsó enviar y la pantalla se iluminó con el mensaje «Informe enviado con éxito». Fuera de la ventana, la luz de la luna brillaba a través de las cortinas y se reflejaba en el rostro cansado pero decidido de Grace. Cansado pero decidido de Grace. En esa casa, por primera vez en muchos días, no había discusiones, solo el sonido constante del monitor cardíaco de Emma, un sonido frágil en el límite entre la vida y la muerte. La primera mañana después de que la trajeran a casa, Emma se despertó más temprano de lo habitual. La tenue luz se filtraba a través de las cortinas e iluminaba el pequeño rostro de la niña. Daniel se sentó junto a la cama, sosteniéndole la mano mientras observaba las lecturas del monitor. «Papá», la voz de Emma era débil pero clara. «Quiero ir al parque, solo un rato. Quiero ver gente». Daniel miró a su hija, vacilante. «Todavía estás muy débil, Emma». El médico dijo que no. Grace entró, escuchó la petición e intervino con delicadeza. «Si lo preparamos con cuidado, llevamos una silla de ruedas y una enfermera de apoyo, debería estar bien. El aire fresco de fuera le ayudará a respirar mejor». Daniel se quedó en silencio un momento y luego asintió. «De acuerdo, iremos». El parque estaba a solo unas manzanas de la casa. El cielo estaba despejado, el viento era suave y el olor de la hierba húmeda se mezclaba con el aroma de los pasteles dulces de una tienda cercana. Daniel empujaba la silla de ruedas y Grace caminaba a su lado llevando una bolsa con medicamentos y agua. Emma levantó la cabeza y respiró hondo. Hacía mucho tiempo que no olía la hierba húmeda en el hospital, donde siempre olía a medicina. Grace sonrió e inclinó la cabeza para ajustar la manta sobre las piernas de la niña. «¿Qué aroma te gusta más? El de la hierba. Es como si alguien me abrazara». No muy lejos, un grupo de personas tocaba música en la calle. El sonido de la guitarra era rítmico. Emma ladeó la cabeza para escuchar y luego soltó una suave risa. Daniel detuvo la silla de ruedas y dejó que la niña se sentara bajo un gran árbol. «Solo nos quedaremos 15 minutos. ¿De acuerdo?», dijo él. «Lo prometo». Se quedaron exactamente 15 minutos. Emma terminó un helado de cono que se derritió y le manchó los labios antes de irse.
Miró hacia atrás al césped verde una última vez, como si capturara cada imagen final en su memoria. El segundo día, Emma estaba un poco más alerta cuando Grace entró en la habitación. La niña sostenía un pequeño cuaderno. «Señorita Grace», dijo Emma, «quiero hacer una lista de cosas que quiero hacer antes de irme lejos». Grace se sentó junto a la cama y le entregó un papel y un bolígrafo en silencio. «De acuerdo, escríbelas. Yo te ayudaré». El pequeño bolígrafo temblaba en la mano de Emma. Escribió cada línea muy despacio, como si estuviera considerando cuidadosamente cada palabra. Comer helado, ir al parque, escuchar música, ver el amanecer, hornear galletas con papá y la señorita Grace. Cuando terminó de escribir, Emma miró a Grace y sonrió levemente. «¿Crees que tendremos tiempo?» Grace tocó suavemente el hombro de la niña. «Haremos todo, una cosa a la vez». Esa tarde, Daniel leyó la lista. Se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dobló el papel y lo dejó sobre la mesa. «Señorita Grace, por favor, ayúdeme a preparar los ingredientes para hornear. Le encanta la vainilla y el chocolate». La cocina de los Whitmore nunca había sido tan acogedora. Grace se quedó junto al horno, comprobando la temperatura, mientras Emma se sentaba a la mesa con las manos débiles, pero la mirada concentrada. «Señorita Grace, añada un poco más de azúcar glass. Las galletas quedarán más blanditas». «De acuerdo, mi pequeña chef», dijo Gray. Daniel sonrió y se puso junto a la encimera a mezclar la masa. Era torpe y la harina le salpicaba la camisa, lo que hacía reír a Emma. «¿Qué haces, papá? Pareces un muñeco de nieve». Los tres se rieron juntos y el sonido se extendió suavemente por la casa, que llevaba demasiado tiempo sin alegría. Cuando las galletas estuvieron listas, el dulce aroma inundó la cocina. Emma se esforzaba por inclinarse para mirar a través de la puerta del horno, con los ojos brillantes. «Quiero decorar esta galleta solo para papá». Grace colocó la bandeja de galletas sobre la mesa. «Adelante, pero no te canses demasiado». Emma utilizó una cucharita para dibujar un corazón con glaseado blanco y luego añadió unas pepitas de chocolate. «Papá tiene que comérsela entera. Es la última que hago para ti». Daniel miró la galleta y se le hizo un nudo en la garganta. «Lo prometo». A la mañana del tercer día, Emma estaba notablemente más débil. Su respiración era superficial y su piel se estaba poniendo pálida. Grace miró el monitor y luego miró a Daniel. Su frecuencia cardíaca está bajando. «Hoy puede ser difícil». Emma abrió suavemente los ojos. «Quiero ver el amanecer desde la azotea». Daniel se quedó paralizado. «Emma, ¿estás segura de que hace frío ahí fuera? Quiero ver la luz por última vez». Grace miró a Daniel. «Podemos usar la camilla con ruedas. Traeré mantas y el tanque de oxígeno». Juntos llevaron a la niña a la azotea. El viento de la madrugada era extrañamente suave. En el cielo, una delgada franja rosa se extendía gradualmente. Emma se sentó entre ellos, con sus pequeñas manos agarrando con fuerza las de su padre y Grace. «Es tan bonito», susurró. «¿Lo ves, papá? El sol se le está despertando». Daniel bajó la cabeza y dijo con voz temblorosa: «Sí, y tú también iluminas todo mi mundo». Emma sonrió. «Gracias, papá. Gracias, señorita Grace. Ya no tengo miedo». Los primeros rayos de sol cayeron sobre él, haciéndolo brillar con un tenue color dorado. Se quedaron sentados en silencio hasta que la luz se extendió por todo el cielo. Esa tarde, Emma fue llevada de vuelta a su habitación. Grace volvió a comprobar su medicación y los monitores y luego se sentó junto a la cama. Daniel siguió sosteniendo su mano y susurrando palabras que nadie más podía oír. Al mediodía, el sonido del monitor cardíaco comenzó a debilitarse. Grace se apresuró a llamar al médico. Intentaron reanimarla durante 10 minutos, pero no hubo respuesta. El médico se quitó la mascarilla y mirando a Daniel dijo: «Siento que se haya ido». «Lo siento, se ha ido». Daniel no dijo nada, solo bajó la cabeza y besó la frente de su hija. Su mano sostuvo la de Emma hasta que poco a poco se enfrió. Grace completó los archivos médicos y firmó el informe con voz sombría. Hora del fallecimiento: 11. El cuerpo de Emma fue trasladado a la funeraria en silencio. Daniel firmó el certificado de defunción con la mano temblorosa, pero firme. Esa noche, la policía envió una notificación oficial. El expediente de la acusación contra Veronica Whitmore estaba finalizado y la sentencia del tribunal se dictaría el mes siguiente. Daniel lo leyó, dejó el teléfono y miró a su alrededor, a la enorme mansión, un lugar que antes se llenaba con la risa de su hija. Dijo en voz baja, con la voz ronca: «Cerrad la casa durante una semana.
Todo el mundo tiene tiempo libre. Grace simplemente asintió. Me encargaré del resto. Caminó hacia la habitación vacía, donde aún perduraba el aroma de las galletas de vainilla. La acuarela inacabada de Emma sobre el escritorio aún no se había secado. Una imagen de una casa, 3 personas y el sol naciente. Al caer la noche, Daniel se paró en el balcón y miró el cielo estrellado. Grace colocó suavemente una mano sobre su vientre y susurró: «Descansa ahora, Emma. Prometo llevar tu luz adelante». El funeral de Emma tuvo lugar en una mañana nublada. No hubo música ni discursos, solo el suave viento que agitaba las cintas blancas alrededor del marco de su foto. Daniel permaneció inmóvil, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, mirando el pequeño ataúd cubierto de lirios blancos. Grace estaba detrás de él, con los ojos enrojecidos pero serena, con una mano descansando ligeramente sobre su creciente abdomen. Después del entierro, Daniel regresó a la mansión y cerró la enorme puerta. Se sentó durante horas en su estudio, con las luces apagadas, ignorando las llamadas telefónicas, los contratos, las reuniones, los recordatorios de su asistente. Todo quedó desatendido. Grace se quedó. Cocinaba, limpiaba y organizaba silenciosamente cada rincón de la casa. Cada mañana seguía pasando por la habitación de Emma y abría suavemente la puerta por costumbre. La luz de la ventana caía sobre la cama vacía, la manta cuidadosamente doblada, los juguetes aún colocados en silencio en la vitrina. Una noche, Daniel apareció en la cocina mientras Grace lavaba los platos. Habló en voz baja, con voz suave. «No tienes que quedarte para siempre. Sé que tú también necesitas descansar. Se acerca la fecha del parto». Grace se secó las manos y lo miró. «Lo sé, pero quedarme y ayudarte a poner las cosas en orden me hace sentir útil». Él se quedó en silencio y solo asintió con la cabeza. «Como quieras». Una semana más tarde, Daniel firmó una autorización para que su bufete de abogados vendiera una parte de las acciones de su cadena de restaurantes. Encargó a su asistente que preparara los documentos de transferencia para cubrir íntegramente las facturas médicas y los gastos del tratamiento de Emma, como forma de concluir lo que había quedado pendiente. El tiempo pasaba lentamente. Una mañana de marzo, Grace se puso de parto. Daniel la llevó al hospital. En la sala de espera, se sentó encorvado, con las manos entrelazadas, la fría luz blanca de neón iluminando su rostro agotado. Cuando levantó la vista como si de repente volviera a la realidad, el médico salió sonriendo. «Los dos están bien, es un niño, pesa 3,3 kilos». Daniel entró en la habitación. Grace estaba tumbada en la cama, con el rostro pálido, pero con los ojos brillantes. Sostenía al bebé en sus brazos y dijo en voz baja: «Le he puesto Eli». Daniel asintió suavemente de pie junto a esta cama. Eli es un nombre precioso. Eli significa «Mi Dios es luz». Quiero que lleve consigo algo de la luz que Emma dejó atrás. Daniel se quedó en silencio con la mirada fija en el niño y luego tomó un bolígrafo y firmó el certificado de nacimiento, no como padre, sino como tutor legal. Cuando la madre y el hijo fueron dados de alta, Daniel les preparó una habitación privada en la mansión. La habitación, que antes era un estudio, fue repintada de azul claro, con cortinas blancas y una cuna de madera colocada junto a la ventana. Grace le dio las gracias con voz débil. «No tienes que hacer tanto, no es demasiado. Tú y tu hijo merecéis un lugar tranquilo donde quedaros». Ella lo miró. Sus ojos eran completamente diferentes ahora. Ya no era el hombre frío del pasado, sino alguien que había aprendido a amar a través del silencio. Unas semanas más tarde, Grace comenzó a limpiar la habitación de Emma. Daniel se quedó fuera de la puerta, sin entrar, solo observando en silencio. Ella dobló cada vestido pequeño, los colocó en cajas y limpió el armario de los juguetes. Se quedaron con algunos peluches, pero sugirió donar la mayoría al hospital infantil, donde Emma había sido tratada. Daniel la acompañó cuando entregaron los artículos y, mientras el personal médico recibía las pertenencias, se quedó observando a los niños en la sala de juegos. Una niña rubia corrió hacia él agarrando un osito de peluche que Emma solía abrazar. Daniel se inclinó y le dijo en voz baja que a ella le habría encantado. Grace lo miró y comprendió que en ese momento Daniel estaba aprendiendo a dejar ir. Al mes siguiente, Daniel comenzó a asistir a reuniones de una. Hablaba poco, solo escuchaba y tomaba notas. Grace fue invitada a acompañarlo para ayudar con la documentación y el apoyo médico. Una persona del grupo sugirió que, si la señorita Grace estaba interesada, podían ofrecerle el puesto de asesora médica oficial.
Grace se mostró ligeramente sorprendida. Daniel se volvió hacia ella y le dijo simplemente que lo aceptara, que se lo merecía. Ella sonrió y asintió suavemente. Durante todo este proceso, los dos trabajaron juntos para completar los trámites legales para recuperar los bienes que Verónica había robado. Las reuniones con los abogados eran largas y el papeleo era extenso. Cuando se anunció el veredicto final, Verónica fue condenada a 12 años de prisión. Daniel solo dijo una frase: «La justicia ha llegado tarde, pero al menos se ha restaurado el honor de Emma». Grace respondió suavemente: «Y tú has sido liberado». Él la miró. «La libertad es cuando ya no tienes que odiar, pero aún no lo he conseguido todavía. Quizá me lleve mucho tiempo». Llegó el verano. Daniel se retiró oficialmente de todas las operaciones comerciales del restaurante, transfirió la gestión a su socio y se centró en el trabajo social. Su antiguo estudio se convirtió en la oficina de coordinación de la fundación. Grace trabajaba allí todos los días gestionando los expedientes de los pacientes, los patrocinios médicos y recopilando listas de apoyo. Una tarde, Daniel le entregó una pila de papeles. «Este es el borrador del nombre de la fundación. Échale un vistazo». Grace lo abrió. El título destacado en la parte superior de la página decía «Fundación La Luz de Emma». Se quedó en silencio durante un rato y luego preguntó en voz baja: «¿La Luz de Emma?» «Sí, la has nombrado en su honor. Sí, quiero que todos los niños salvados por esta fundación toquen la luz que ella una vez tuvo, no porque la eche de menos, sino porque quiero que siga viviendo de otra manera». Grace lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Creo que Emma estaría orgullosa». Daniel asintió suavemente y dijo: «Por fin sé qué hacer con el resto de mi vida». La habitación estaba bañada por la luz del sol poniente sobre la mesa. El borrador de la Emma Light. La palabra luz reflejaba un tono dorado desde la ventana, como si Emma siguiera sonriendo. Esa noche, Daniel pasó por delante de la habitación de Grace y la vio cantando una nana. Su voz era suave y melódica, y entre las líneas de la canción oyó dos palabras que se escapaban suavemente: Emma. Se detuvo en el umbral, cerró suavemente los ojos y por primera vez en meses dejó que las lágrimas cayeran libremente. 2 años después de la muerte de Emma, Daniel cumplió su último deseo. Los Ángeles dio la bienvenida a una nueva primavera en la calle Central. Un edificio de cristal con la inscripción Fundación Emma's Light se alzaba claramente bajo la luz del sol. Acababa de ser inaugurado oficialmente. Debajo del nombre se encontraba el conciso lema que Daniel había elegido: «Esta luz nunca se apaga». El gran salón estaba repleto de gente para la. Había periodistas, empresarios, médicos, enfermeras e incluso familias que habían recibido apoyo. Daniel se subió al estrado con un sencillo traje gris y con voz lenta pero firme, dijo: «No creamos esta fundación para sustituir nuestro dolor, sino para transformarlo en acción, de modo que todos los niños que luchan contra la enfermedad sientan que no están solos». Abajo Grace sostenía a Eli, ahora un niño de 1 año, sentado con el equipo de enfermeras voluntarias. Miró a Daniel y vio que sus ojos ya no estaban marcados por la tristeza como antes, sino que mostraban una serenidad ganada tras recorrer el largo camino de la pérdida. Después del discurso, todos se trasladaron a una pequeña zona de exposición donde se exhibía una gran fotografía de Emma en el centro de la sala, bajo la cual había una inscripción en una placa de bronce dedicada a Emma Whitmore, la niña que nos enseñó que el amor puede perdurar incluso cuando la vida ha cesado. Grace se quedó en silencio mirando la foto, y una joven enfermera se acercó suavemente y le preguntó: «Señorita Grace, ¿es esta la hija del señor Daniel?» «Sí», respondió ella con voz suave, «y ella es también la razón por la que todos estamos aquí hoy». Un mes después de la ceremonia, el proyecto Emma House, el primer centro de atención pediátrica de la fundación, comenzó a construirse en las afueras de Los Ángeles. El gran terreno estaba rodeado de vegetación y bañado por la luz del sol. Daniel supervisaba directamente las finanzas, mientras que Grace se encargaba de la contratación del personal de enfermería. A menudo visitaba la obra cada mañana con su cuaderno, consultando con el arquitecto y el médico jefe del proyecto. «El área de tratamiento necesita ventanas grandes para que los niños puedan ver el cielo», dijo. «En el hospital, las habitaciones siempre están cerradas. Quiero que este lugar se sienta vivo». Daniel llegó más tarde con nuevos planos. «¿Qué te parece añadir un pequeño área de juegos en la parte de atrás? Los niños necesitan reír», Grace sonrió.
Si añadimos sombra y bancos para que los padres descansen, estoy de acuerdo. Él asintió y marcó el plano. Tienes razón. No solo estamos tratando enfermedades, estamos tratando los corazones de los que se quedan atrás. Durante los siguientes 6 meses, la fundación recibió financiación de numerosas organizaciones importantes. Llegaron cheques de todas partes, empresas farmacéuticas, editoriales y personas del mundo de los negocios a las que Daniel había ayudado en su día. La prensa comenzó a prestar atención. La portada del Los Angeles Times incluía el titular "De magnate a humanitario, Daniel Whitmore y el viaje de convertir el dolor en luz". Cuando un periodista le preguntó por qué había dejado la industria de la restauración, Daniel simplemente respondió: "He dedicado mi vida construyendo mi propio imperio y ahora quiero dedicar el resto a crear oportunidades para otros". Grace leyó el artículo en la oficina de la fundación con una sonrisa. Eli dormía en su pequeña mecedora cerca de su escritorio. Ella le acarició suavemente el pelo y le susurró: "Mira, Emma, las dos estáis creciendo bajo la misma luz". Cuando se terminó Emma House y recibió a su primer paciente, Daniel y Grace organizaron una visita. El pasillo estaba soleado y el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de las galletas recién horneadas, el capricho que Grace insistió en servir todas las tardes. Un niño pequeño que recibía tratamiento para la leucemia levantó la mano para saludar a Daniel. "Señor, quiero mejorar para poder irme a casa". Daniel se sentó junto a la cama y le cogió la mano al niño. "Te irás a casa, por supuesto, pero antes tienes que ayudarme con algo". "¿Qué es?". "Ayúdame a mantener esta luz encendida", dijo señalando la placa en la pared con las palabras Emma. El niño asintió con la cabeza, con una sonrisa débil pero sincera. Grace se quedó fuera de la puerta observando. En sus ojos, Daniel ya no era el frío hombre de negocios de años atrás, sino un padre que seguía viviendo gracias a la fe de su hija perdida. Con el paso del tiempo, la fundación se expandió con pequeñas sucursales en otros estados. Daniel destinó la mayor parte de los beneficios de sus antiguos negocios al fondo. También finalizó todos los trámites legales para recuperar los bienes que Verónica había dejado. Una tarde, mientras Grace organizaba los archivos, Daniel entró con un nuevo documento en la mano. "Echa un vistazo a esto. Quiero que la fundación ponga en marcha un programa adicional de apoyo a las madres solteras. Fue idea tuya". Grace se sorprendió de que él estuviera de acuerdo. "No solo de acuerdo, quiero que se llame Alas de Esperanza, porque te vi volar a través de los días más oscuros y seguir manteniendo tu compasión". Ella se quedó en silencio, mirándolo durante un largo momento. No volaba sola, Daniel. A finales de ese año, la fundación celebró una reunión interna en un gran auditorio. La foto de Emma seguía colgada en el centro, con la luz brillando sobre ella como un suave halo. Daniel subió al escenario con voz mesurada. "Mañana es el cumpleaños de Emma y también el 2º aniversario de la Fundación Emma. Lo celebraremos no para recordar el dolor, sino para honrar lo que la niña dejó atrás, la creencia de que el amor siempre puede curar". Grace se sentó debajo de Eli, con los brazos abiertos, ofreciendo una suave sonrisa. Fuera de la ventana, el sol de la tarde caía sobre la placa de bronce con las conocidas palabras "Esta luz nunca se apaga", grabadas. 2 años después del fallecimiento de Emma, el jardín detrás de la finca Whitmore volvió a florecer en tonos rosa pálido. Bajo el árbol donde Emma solía jugar, se celebró una pequeña ceremonia de aniversario en un ambiente cálido y tranquilo. El personal de la fundación, amigos cercanos y representantes del hospital estaban todos presentes. De pie en un sencillo escenario de madera, Daniel habló lentamente. "La luz que Emma dejó atrás no solo me guía a mí, nos guía a todos, y hoy quiero compartir otra alegría. Grace y yo nos convertiremos oficialmente en una familia". Los aplausos llenaron el jardín. Grace estaba a su lado, con el rostro tranquilo, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Después de la ceremonia, fueron juntos al ayuntamiento para firmar su certificado de matrimonio. Cuando la pluma tocó el papel, Daniel susurró: "Esta vez no tengo nada que perder". Al día siguiente llevaron flores al cementerio. Eli, su hijo de 2 años, sostenía un pequeño ramo entre sus padres. Daniel colocó un ramo de lirios blancos sobre la tumba de Emma y luego abrió un viejo sobre amarillento. Era una carta que su hija había dejado en su expediente médico. "Papá, si no tengo la oportunidad de crecer, espero que encuentres a alguien que te haga sonreír de nuevo". Después de leerla, Grace dobló la carta en silencio y dijo en voz baja: "Lo vi venir". Daniel le apretó la mano.
Quizás ella lo vio y yo lo encontré en ti. Un año más tarde, la red Emma House se expandió a 3 estados más. La fundación fue honrada por el gobierno de la ciudad por sus destacadas contribuciones a la ayuda a niños con enfermedades terminales. Una tarde, Daniel, Grace y Eli plantaron un nuevo rosal junto al antiguo. Daniel cubrió la tierra, Grace regó las raíces y Eli se agachó para jugar con la tierra antes de marcharse. Daniel susurró, «Esta luz nunca se apagará». Después de escuchar esta historia, ¿qué opinas de su viaje? ¿Qué personaje te ha impresionado más? ¿Daniel, el padre que aprendió a amar de nuevo? ¿Grace, la valiente mujer que superó la pérdida? ¿O Emma, la pequeña niña que dejó una luz inmortal en el corazón de todos corazones? Por favor, comparte tus pensamientos y qué acción de la historia te conmovió más en la sección de comentarios a continuación.